Hola César, hola amigos, ¿cómo Hola están? Juan Pablo. Tuvimos la semana un programa distinto, pero bueno, también es bueno alterar un poco la rutina y cambiar los formatos. Así que ahora volvemos al formato más tradicional con César y vamos a tocar tres temas que son bien interesantes. Vamos a estrujar ahí a César sobre su opinión de lo que está pasando en torno a políticas de control de la delincuencia violenta, a propósito de los temas de narcotráfico, violencia en la Araucanía, estos disparos por la espalda a un carabinero, un acto terrible en que murió además el tipo que le disparó. En fin, el pacto contra la violencia, el rol de Isquia Siche, y ahí aprovechar de preguntarle a César cómo la ve, está firme, está mal, etcétera. Y lo segundo, vamos a hablar de inflación, y en particular me interesa escuchar la opinión de César sobre cómo se está manejando la Fed en Estados Unidos y el Banco Central en Chile, sobre todo con las cifras que se conocieron hoy día de inflación que fueron bien, bien tremendas. Y por último nos vamos a meter en el tema internacional a propósito de esta situación, de esta especie de empate que se está dando, siguen los muertos, siguen muriendo civiles y militares en Ucrania, pero la sensación de que se está acorralando, que está terminando acorralada Rusia con Putin. Me interesa la opinión no solo del punto de vista geopolítico, sino también del punto de vista económico. Así que vamos, César. Lo primero, tuviste que aparece llamando el presidente de la República a un pacto de Estado contra la violencia. Algo que sonó a cosas que hemos hablado nosotros acá, ¿no es cierto? Que hay ciertos temas que tienen que ser no de trinchera. ¿Cómo viste que se instaló el tema? ¿Lo viste bien o ves que el gobierno está con problemas para liderar un acuerdo como ese? ¿Y cómo ves en particular el rol de la ministra del Interior, que es a quien le cae el tema? No, mira, yo, igual que tú, yo coincido que hay temas que son de Estado, ¿ya? Y este tema de la violencia y el crimen, y déjame unirlo todo, o sea, tanto la Araucanía como extranjeros malos que han llegado, como el abandono en que tenemos algunas comunas de Santiago en particular, pero que también se está expandiendo a provincias, es un tema nacional. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen no le tiren un salvavidas a Boric. Yo creo que este es un tema que nos afecta a todos, que cualquier presidente que hubiera salido elegido tenía que enfrentarlo, que es muy difícil porque nadie lo ha logrado, o sea, y creo además y comprendo que este presidente que nunca pensó de verdad que iba a ser presidente de la República y por lo tanto no tiene ni cuadros experimentados, ni gente, salvo lo que lo ha ayudado el Partido Socialista en parte, para él es extremadamente difícil hacerlo, ¿ya? Se compone además con el tema de la inseguridad que está rebotando en los camioneros y eso implica distribución mala. Este es un país que vive de los camiones, ¿ya? No tenemos muchas otras carreteras, un país largo y angosto, tampoco es un cuento, cualquier parte de la ruta que se corte es crucial y lo vimos para el terremoto del 2010. Yo estoy a favor de lo que está haciendo el presidente Boric. Yo creo que la oposición debería ir y no sacar tantas cuentas. Yo creo que esto demostraría la grandeza de un parlamento en el cual desconfiamos en forma profunda todos, ¿ya? Que ha hecho puras leceras desde los 10% para adelante. Y yo creo que el presidente se merece una posibilidad aquí en esto, como en otra, que probablemente vamos a hablar, pero yo sí creo que le vaya mal a este presidente sería muy grave, muy grave. Yo creo que ya tenemos un problema muy grave con el tema constitucional y que lo hemos hablado, si es que gana por un 1%, si se rechaza por un 1 o un 2, al final la casa de todos, al final le faltó articulación, le faltó propósito y vamos a tener un problema que se viene ahora, si el tiempo pasa muy rápido. Si a eso uno le suma la inflación y le suma otras cosas y le suma un presidente que en el tema de seguridad, que es tan sensible para todo el mundo, le va mal, yo creo que como país estaríamos muy complicados. Yo quisiera que a él en este particular tema, como en otros, le vaya bien. Yo creo que no aporten nada
el salir a decir, oye, pero ustedes se portaron pésimo con Piñera y ustedes querían que cayera el gobierno y qué sé yo. Yo creo que pasado, pisado, yo creo que ahora hay que enfrentar este tema. Le tocó a este presidente, obviamente que él no estaba preparado. Tú me preguntabas por Isquia Siches, obviamente que ella no estaba preparada, y se nota la diferencia frente a Giorgio Jackson y a la Camila Vallejo, que sí habían sido parlamentarios y que tienen más know-how del tema. O sea, uno como ministro del Interior, que el vicepresidente de la República en la práctica no puede salir a improvisar, no puede decir cosas, no puede ser espontáneo. Es difícil, yo no le deseo a nadie estar en ese puesto, pero la verdad es que es una cosa en la cual hay que ser tremendamente cuidadoso. Y yo creo que Boric, sabiamente, igual que lo hizo Elwin en su época, no habla mucho. Y por lo tanto tiene menos chances de equivocarse y deja que los ministros se equivoquen. Y esta pobre ministra, que tenía, había sido presidenta del colegio médico y había participado en las fechas, no tiene el roce que se necesita para esta. En un momento muy complejo, Juan Pablo. O sea, yo ahí no puedo sino decir, ayudémoslo. A ver, ¿qué sacamos? ¿Cuál es el valor agregado de oponerse a una cosa así, o de ponerse a pirquinear? ¿Sabes que yo te doy esto, pero tú me das lo otro? Y ponerse a saber son galgo o podenco, si nos están pillando. Oye, César, estoy de acuerdo 100% con lo que estás diciendo. ¿Y qué opinas tú? Porque yo no conozco el tema por dentro, he leído solo la prensa, pero me quedó la impresión de que el incidente este raro de la noticia que le habían pedido la renuncia al jefe de gabinete de ella y todo el quilombo que se armó ahí, tengo la impresión, primero, que la cosa vino de adentro, según lo que decía CNN, y después creo que la segunda, y que por lo tanto que ella está topándose con este lema antiguo de la política, que el peor enemigo nunca está al otro lado. El peor enemigo siempre va a estar cerquita tuyo, quien te está tratando de acuchillar está bien cerquita tuyo. Entonces, ¿cómo viste tú ese episodio? Que a mí me dejó un sabor bien desagradable. Mira, para mí en particular, porque lo conozco, ¿ya? Lo conozco de chico, ¿ya? Compañero curso, uno de mis hijos, es una tremenda persona, es un hombre sincero, honesto, a morirse, bueno, muy capaz. Y obviamente que las balas no iban dirigidas para él, sino que iban dirigidas a la ministra del Interior. Y a mí se me ocurre que, como es la política de maldita, obviamente que él no era el target, sino que era la ministra. Ahora, obviamente que hay mucha gente que le interesa ser ministro del Interior. Siempre. Y tener poder, porque el ministro del Interior tiene harto poder, y el presidente Boric lo refrendó cuando dijo que era primus inter pares. Cosa que es una novedad, porque nunca ha sido tan así, ¿no? Nunca ha sido tan así. Ningún presidente le ha dado el puesto de premier a nadie. A Pinochet se lo plantearon en su época, dijo que ni llorando. El presidente Ibáñez tampoco. El presidente Alessandri tenía a Sotero del Río como también ministro del Interior, pero nunca le cedió ese lugar, de forma tal que ella, por el presidente Boric, se hace una figura más visible y más probablemente apetecible para aquellos que están pechando por tener más poder ancho el gobierno. Sí, hay algo ahí que me da la impresión, a medida que yo me iba poniendo viejo, que al comienzo uno criticaba ciertos estilos de la política, esta cosa, los cuchillazos de al lado, las competencias sucias entre las coaliciones de gobierno muchas veces, pero me da la impresión que al final, más que la política, ese es un tema de la condición humana, César. Porque con los años he visto cosas similares, desde en peleas familiares hasta, no sé, clubes deportivos, no sé. O sea, no es solo un tema de la política. Parece ser que la ambición personal, y que aquí está llevada a su extremo, ¿no es cierto?, en la política, es la que lleva, que, como dices tú, que yo quiero ser ministro del Interior, o mi coalición quiere ocupar el Ministerio del Interior, claro. Y hay que cagarse a la que está ahora, digamos. Porque claramente ahí no se entendió como una maniobra estratégica, sino sencillamente como una zancadilla. Oye, César, ya, yo lo siento, porque este cabrón yo me imagino que lo ha pasado re mal, yo lo quiero mucho. Pero vamos a ver, que yo creo que al final la gente también se da cuenta que este no es un tema del doctor Stay, sino que este es un problema que tiene la ministra, que le están tirando por todos lados, y no de la oposición. No, porque defenderse de la oposición es fácil,
Pero si el rumor, acuérdate del rumor, o sea, el rumor, la versión de prensa original es que desde la presidencia le habían pedido la ¿Sí? renuncia al jefe de gabinete del ministro del Interior. Tú no sabes, Juan Pablo, cómo es la... Mira, todos los jefes de prensa de los ministros son parte del gremio de los periodistas. Sí. Y son como la masonería, se conocen todos. Y los trascendidos son, pero mira, salen como las callampas, y son inmanejables, ni siquiera dentro de los ministros. Sí, Porque nunca fue, nadie fue, yo no fui. Sí, fue entre Ojuna. Mire, vamos a volver sobre el tema de seguridad porque obviamente es un tema que se está haciendo cada vez más crítico y vamos a tener que hablar sobre esta. Es interesante el tema de cómo lo están planteando no solo el gobierno de la oposición, igual el giro hacia las organizaciones criminales. A propósito de este episodio que a todos nos dejó helado en el barrio Meix, César, ¿te acuerdas? De estos gallos disparando en la calle y descubrir que eran todos parte de una mafia que había en el sector, y de nuevo nos dice, si todos conocen que el guatón no sé cuánto es el jefe de la mafia que extorsiona y cobra, como las mafias norteamericanas, cobran por seguridad a los locatarios, y tú dices, pero ¿por qué este gallo está libre? Bueno, ya vamos a volver sobre el tema porque claramente va a ser una prioridad en la agenda paralela política. Oye, César, vámonos a otro tema que es obviamente una de tus especialidades, que es la parte económica pura, mezclada con la cosa política, porque la pregunta con chanfle. La pregunta tiene que ver cómo estás viendo tú el tema de la inflación y sobre todo el manejo de la Fed en Estados Unidos con la inflación y el Banco Central en Chile, pero sobre todo, ¿cómo ves tú que van a ser los impactos políticos, César, de estas subidas de tasas de interés, el impacto que tiene sobre la construcción? Ya no me acuerdo, creo que quedó en un 8% o algo por ahí quedaron la tasa de interés. Entonces, ¿cómo veis el tema? Pero no solo la cosa económica, sino cómo veis el impacto social y político que se viene, sobre todo en Chile, que la sensación que hay es que aquí es un poco más grave el tema que en otros lados. Mira, la inflación es muy maldita porque crea expectativas y se autoalimenta, y los bancos centrales lo que han aprendido es que hay que dar un golpe de timón fuerte y ese golpe de timón es doloroso. Subir las tasas de interés es alejar la cuota del crédito hipotecario, es alejar la cuota del crédito consumo, es ponerse más restrictivo, etcétera, etcétera. Y es duro, ¿ya? Todos los bancos centrales están subiendo sus tasas de interés, además, de modo que hay una cosa relativa, ¿ya? Quién la sube más, menos. Chile ha sido de los que más la han subido. Hay críticas sobre si se demoró mucho o no. La verdad que no es popular subir las tasas de interés. No es popular, ¿no es cierto?, sujetar, como decía mi profesor de macroeconomía en Stanford, lo impopular que era el que sacaba la ponchera de la fiesta. Sí. Entonces, y Estados Unidos está haciendo algo bien interesante, la Fed. Aquí hay algo cifras que la gente desconoce, pero el fisco americano tiró al mercado 23,2 trillones de dólares desde la crisis desde el 2008. Es una brutalidad. Un cuarto de esos papeles, ¿ya?, están en manos del Banco Central de la Fed, ¿ya? Y también tienen como 3 trillones de dólares de hipotecas que vienen de la crisis subprime, ¿ya? Y entonces el Banco Central de Estados Unidos no solo sube la tasa, que no la subió ni tanto, la subió, pero no tanto, pero está dejando una cosa que antes no hacía. O sea, cuando vence un bono a 3 años, o vence un bono a 5 años o a 10 años, la Fed compraba otro. Y ahora lo que va a empezar a hacer es dejarlos que venzan y se paguen, ¿ya? Eso significa que está recogiendo mensualmente 95 billones de dólares, ¿ya? Y en un año es una locura lo que va a retirar, ¿ya? En términos globales de bonos, de plata del mercado. Entonces, probablemente la tasa de interés no solamente va a subir porque el FED subió la tasa de descuento, sino que además por este tema, porque el FED está achicando su balance. Con todo lo que creció, ahora lo va a empezar a achicar, ¿ya? Entonces es más o menos
según lo que dice el Economist, que el portafolio del Banco Central bajaría como $1 trillón al año, que es muchísima plata, ¿ya? Y en 2 años sería el doble y qué sé yo. Entonces se va a notar eso, y eso se está notando en las tasas de interés, se está notando y se va a notar en la actividad, en definitiva. Así que ahí estamos. Yo creo que la inflación... ¿Cuál es el impacto político de ese frenazo, César, sobre todo acá? ¿Qué pasa con la construcción, con los créditos hipotecarios, con los bancos? Mira, la construcción, lo que más ha dañado, más que el alza de la tasa de interés, que ahora sí es mucho más fuerte, fue la baja de los plazos. ¿Ya? Eso es lo que te impide que la gente postule y qué sé yo. Están subiendo los precios de los arriendos porque la gente está prefiriendo arrendar a comprar, porque se le escapa, no porque quieran arrendar en vez de comprar, sino que porque los precios han subido tanto y está tan caro el crédito que prefieren arrendar, lo cual es pésimo bajo todo punto de vista. La inflación te come ingresos, porque la inflación es como un ajuste automático, porque hay exceso de demanda y eso te lo va quitando. El drama es que los grandes perjudicados son los pobres. La canasta del IPC no es la canasta de los ricos tienen invertida la plata en otras cosas, no en comprar pan, cebolla y tomate. Entonces le pega a los más pobres, ¿ya? Y le deja, es muy maldita porque le deja una especie de ilusión de holguras al fisco, porque el fisco, te fijáis, que sigue recibiendo los impuestos con el IPC y sigue recibiendo el IVA. ¿Ya? O sea, si el tomate vale el doble, el IVA del tomate recibe doble el fisco. Pero es una ilusión porque después también sus gastos se van a ir para arriba. ¿Ya? Entonces, es mucha distorsión. Lo otro, la inflación no es regular. Nunca hay una inflación del 10% parejo. ¿Y por qué no? Porque cuando la gente alega contra la inflación, los gobiernos aprietan. Y cuando aprietan, duele. Entonces vuelve a soltar. En la historia de Chile del siglo XX. ¿Ya? Ibáñez, todos. Apretar, motín político, soltemos. Apretemos de nuevo, descontento, qué sé yo, y soltar. Entonces, eso te hace todo más impredecible. El sistema de mercado, cuya monitor de todas las cosas para producir, comprar y producir son los precios, se pone nebuloso. Tú ya no sabes qué es el precio. Está raro el mercado financiero porque el otro día vi un reportaje en televisión, creo que en el canal 13, no estoy seguro, sobre una cuestión que no veía hace tiempo atrás, que están volviendo en relación a las ventas de automóviles, las ventas atadas. En que, como tú sabes, que quedó la escoba con la cadena de producción de los autos, entonces si uno se inscribe a comprar un auto, te lo entregan hoy día como en 9 meses más. Si es que, entonces, ya subió mucho el precio de los autos usados por lo mismo, pero mostraban un par de casos de personas que querían comprar auto, necesitaban el auto, y le dicen, ok, pero la única forma, mira, hay unos disponibles, pero son solo a crédito. Imagínate por supuesto. En un crédito consumo con las tasas de interés de hoy día. Entonces, y le decían, y era bien engañado, porque estaban grabados los gallos diciendo esto, decían, no, pero no se preocupe, usted hace el crédito de consumo y lo paga a los 3 meses. Y resulta que, contaban el caso de la señora que hizo eso, que lo quería comprar al contado, la obligan a hacerlo con crédito, paga 2 cuotas, la tercera cuota dice prepaga, y le salió, ya no me acuerdo, 30% más caro. Mira, a mí me ofrecieron, Juan Pablo, la última vez que compré auto me ofrecieron la compra inteligente. Que yo te recibo tu auto, el resto te lo doy a crédito, no sé cuánto, y también era como era más barato que en teoría, claro, que comprarlo al contado. Entonces yo me senté con el gallo y le dije, mira, a mí no me vas a enseñar finanzas. Este es el valor presente de tu operación, ¿ya? Descontándolo por la tasa de interés y qué sé yo. Y por supuesto que era al final como un 15 o 20% más caro. Lo que pasa es que la gente no calcula y cree que, ya, esta es la cuota, alcanzo a pagar y qué sé yo. Pero es absolutamente ridículo que una cosa a crédito salga más conveniente que una cosa al contado, porque lo que significa es que le estáis convidando a tu acreedor, en el fondo, una tajada importante. No, pero además ya vivimos, César, los que estamos más viejos, vivimos la crisis del 83, 81, 83, en que te acuerdas que hubo un momento en que la morosidad casi pasó a ser la norma, y el impacto que tiene sobre la estabilidad financiera cuando tú empiezas a inducir el endeudamiento a estas tasas de interés, cuando debería ser todo al revés, y la gente pisa el palito
con las tarjetas de crédito, con los créditos de consumo, y después va a caer en mora. Y eso va a terminar Oye, afectando todo el sistema, y ¿no? la tarjeta de crédito es el crédito más caro que existe. Claro. Porque la gente escucha, o sea, es una locura, porque a la gente no le gusta mirar cuánto él cae. Cae la tarjeta de crédito mía, ¿ya? Que uno como que exprime y no sé qué, es como 25-30% al año. Claro, no es una locura. Imagínate, en 3 años pagáis el doble, weón. Oye, César, Claro, po. vámonos a otro tema que también tiene impactos políticos, económicos, desde luego, y que a mí me tiene muy preocupado, como lo hemos venido conversando, y que es cómo se ha ido desarrollando la guerra hoy día en Ucrania, en que la sensación, por lo menos, en que los medios occidentales, que hoy día están informando muy mal, ¿ah? Por lo menos yo he tenido la sensación de que CNN, hasta la BBC, están más tirados a hacer propaganda política que informar. Pero en lo concreto están todos como, vamos, aprovechemos de joder a Putin en esto, lo que puede estar bien, digamos. Pero que nadie se le olvide que tú puedes pagar costos si acorralas a Putin. Piensa que en este momento prácticamente no hay conversaciones sobre la mesa entre Ucrania y Rusia. Están desahuciadas. De hecho, el Papa hace 2 o 3 días atrás ofreció él a tratar de mediar porque no hay nadie mediando en estos momentos. Y le han metido tanto armamento a los ucranianos que esto está teniendo un costo, parece feroz en vidas, y los rusos, que son rusos, responden, parece ser, con una brutalidad tremenda, matando hasta civiles. Entonces, el punto es que yo no veo, César, que esto termine en una humillación de Putin y Rusia al final, que no va a terminar bien esto si hay una humillación. Estaba viendo cómo el otro día, a propósito de la guerra y la cantidad de granos que están retenidos en Ucrania, etcétera, lo decía a la pasada el Economist también, el tema de cómo en Chile ha subido el precio del aceite en la casa, producto de la guerra en Ucrania. Así Allá es. está la explicación. Entonces, ¿cómo ves tú el tema aquí? ¿Cómo ves tú el tema si a todo el quilombo que tenemos en todo el mundo hoy día, con inflación y todo, esta guerra se agudiza y termina produciendo una crisis mayor a la que ya ocurre? ¿Está preparada la economía? Si esta cuestión se agrava, imagínate, ataca a Polonia, este personaje que le lanza un cohete, no tengo idea, la cosa escala. Eh, en esta situación de la economía mundial, ¿cómo ves tú que se impacte un agravamiento de la guerra allá en Ucrania y la economía? Mira, hay un artículo bien interesante que dicen que con el alza del precio de los commodities y porque los países se saltan las prohibiciones, Rusia no ha tenido una recesión ni está teniendo una recesión. ¿Ya? ¿Ya? Y al parecer, si tú vas a Moscú, están abiertos los cafés, los bares, las discotecas, y no hay mucho cuento. ¿Ya? Porque hay países que no les queda otra. O sea, Rusia, el petróleo que le sobra, tiene que mandarlo a alguna parte y lo mandará a través de China o de Irán o de qué La sé yo India, qué. vi que Y la a su India vez estaba comprando, claro, y que a su vez lo revenderán, te fijáis, por otro lado. El mundo es como así. Pero lo han visto debilitado. O sea, a ver, esta guerra partió como la invasión de Alemania a Rusia. Bueno, o sea, aquí los vamos a hacer pedazos de una, nadie nos va a poner la pata encima, somos una potencia mundial en lo militar. Y de repente como que fue perdiendo gas, y fue perdiendo impulso, y ahora es solo en el sur, y aún así, y por otro lado, la OTAN le perdió el miedo. O sea, primero Alemania dijo, no, yo aquí no me meto, bueno, yo, piola, yo no. Y de repente Alemania empieza a decir, no, yo me voy a armar, oye, yo te voy a pasar tanques, yo te voy a pasar cañones, otros que estaban un poquito más lejos también. Y yo creo que hay una visión como de que aquí Putin metió las patas y no le vamos a perdonar y no lo vamos a dejar salir indemne. Yo creo que se me ocurre que por ahí va, pero eso es lo que me asusta, claramente pues que, César. Estoy de acuerdo contigo, eso es claro, lo que me pero asusta. Y veo claramente que que Putin se va a los defender. gallos, hay un artículo re bueno que está la semana pasada, que el ejército ruso no es bueno, que han cambiado de general una pila de veces, que no tienen spare parts, no tienen repuestos para hacer más misiles nuevos, ni para reponer los aviones, porque esas cuestiones las importaban, porque también necesitan chips y porque también necesitan todo tipo de cuestiones. En ese sentido, yo
A ver, yo encuentro peligrosísimo arrinconar a cualquiera, o sea, hasta un ratón que lo arrinconís tú te tira a morder. Pero en este caso es un país grande, orgulloso, quiere un imperio y que se siente realmente, yo creo que realmente ellos se sienten rodeados, ¿ya? Y que les invadieron sus zonas de interés. Es como, a ver, ni más ni menos que cuando Cuba se cambia de bando y Estados Unidos dice, a ver, pare, por cierto, aquí En mi son... patio. ¿Ah? En mi patio, aquí no, usted no se meta. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Pero por otro lado, Putin se metió también en un callejón sin salida, esa es la verdad. Si tú me decís, sí, es malo, pero ¿qué salida le da a este gallo? Porque va a quedar como un par internacional, igual. No sé, por eso está muy Es complejo el difícil. tema. Está muy complejo el tema. Ahora, yo tengo la impresión, César, que el que va a salir fortalecido en esta vuelta con el debilitamiento ruso es China. Oh, pero está mirando que Es se China. desgasten. China va a ser el que va a No, de salir, todas creo, maneras. fortalecido. Ahí va a aprender de las lecciones, y ellos tienen armas Oye, nucleares. y con la paciencia china y con un sistema que tampoco hay libertad de prensa, ni de expresión, ni nada, entonces no tiene ningún contrapeso para esta cuestión. No, bien interesante. Tal cual. Ese es el problema. O sea, yo creo que el problema más que Rusia para Estados Unidos, para Biden, es China, porque es el próximo en la línea. Claro, claro, tal cual. Oye, César, ¿te ha llamado la atención a ti eh, en que nosotros como parte de la élite mestiza chilena siempre miramos mucho a Estados Unidos y a Europa, la falta de pensamiento crítico de todo lo que está pasando en la guerra de Crimea y cómo se alinearon todos, ¿ah? Y como que se pintaron de guerra todo? ¿No te ha llamado la atención que uno lee los diarios alemanes o franceses o norteamericanos y están todos, caguemos a Putin, va, y vamos detrás de Putin? Sí. No hay nadie diciendo, oye, momentito, No, tomémonos con nadie calma. diciendo calma, pelota al Nadie. suelo, veamos qué pasa. Le Monde, Pero Le yo creo que Figaro, todos metidos en el cuento. están oliendo sangre, Tal cual. Yo creo están que vienen oliendo que aquí puede sangre. perder Putin y eso es lo que a mí Sí. humildemente me asusta. Así que bueno, oye César, esto lo vamos a seguir, vamos a ir siguiendo el Ah, tema. para. Yo te tengo una pregunta que me la han hecho en todas partes. ¿Qué será? Berríos. Ya. Bueno, yo trato en general de O evitar. sea, era un imperdible para ti, sorry, pero... Sí, sí, no, está bien. Pero bueno, es un tema que nos llegó a la Fundación para la Confianza hace 8 meses atrás aproximadamente. Es un caso bien duro, es un caso de una chica muy valiente que está dentro de su proceso, decidió salir a contar esta cosa. Nos han preguntado mucho de repente por qué hoy la Fundación de repente denuncia a la justicia civil y por qué no, ahora fue a la iglesia, porque nosotros no tomamos la decisión, nosotros lo que hacemos es apoyar a las chicas o chicos que nos vienen a pedir ayuda, gente joven que nos viene a pedir ayuda, y nos ponemos a su disposición, pero ellos van tomando las decisiones con nuestro apoyo. En este caso, esta chica es la que decide, ¿sabes qué prefiero hacer? No es que desconfíe del Estado, pero tú cachai que tampoco tiene muy buena imagen el sistema de justicia del Estado, entonces dices, ¿sabes qué? Confío más en que aquí se haga una investigación en la iglesia y veamos qué pasa. Pero ella tomó esa decisión, nosotros la apoyamos en eso, por eso se hace ante los jesuitas la denuncia. Y es muy fuerte la historia porque tiene este personaje tan conocido, discípulo Mediático. de Poblete, muy mediático, un tipo con un poder simbólico enorme. O sea, me cuesta dentro de mi ateísmo de toda la vida entender cómo ese poder que tienen estos sacerdotes tremendo sobre familias, sobre sectores sociales, enorme, sin que nadie los haya elegido, pasan a ser figuras morales, ¿no es cierto?, extraordinariamente importantes. Cuando nosotros éramos chicos, César, acuérdate, el cardenal Silva Enrique era pero una tremenda figura. Entonces, este es un personaje de ese estilo y que, pucha, yo creo que en aquella época tenía mucho contacto con mujeres, yo creo que él está con chicas jóvenes, yo creo que él era capellán de varios colegios de sectores acomodados, además de la élite chilena de mujeres. Eh, y bueno, la buena noticia es que va a haber una investigación pues, y que no es tan difícil de investigar esto. Yo creo que es de investigación relativamente fácil, así que está pendiente, si quieren
entregarle un análisis que le pueda servir, pero está pendiente qué es lo que va a decir, él, cómo va a enfrentar el tema. Va a recurrir y va a enfrentar el tema igual como lo han enfrentado, no sé, Caradima, O'Reilly. No ir a contratar a tu hermano. No creo, no creo. Pero va a negar los hechos y va a pasar a la historia como un abusador más que niega los hechos o va a tratar de hacer un gesto distinto y va a decir, sin reconfesar delito, pero decir, sabéis que me equivoqué. Y sabéis que y no atacar a las víctimas, que es el modelo central. Así que hay que ver ahora cómo funciona. Esto quedó en manos de la Compañía de Jesús. Es posible que se abra una investigación también por el Ministerio Público. Y aquí yo creo que es fácil investigación y que no va a pasar demasiado tiempo sin que se sepan los detalles y que aparezcan o no más casos, en fin. Así que es malo. Pero nada, Juan Pablo, yo te felicito por lo que estás haciendo, además. Yo creo que para todos los católicos, casi ex católicos como yo, es duro, es súper complicado porque nadie va a llenar nunca el espacio que tuvo la Iglesia Católica como pilar moral de este país, pero es una cosa que hay que hacerla y que alguien tiene que hacerse cargo, y yo me alegro que seas tú. Mira, yo esa tranquilidad y esa sapiencia para meterse en un tema tan espinoso. Sí, mire, la buena noticia para los que son creyentes, y se los dice un ateo de toda la vida, que está lleno de sacerdotes, buenas personas, correctos, a quien yo conozco muchos de ellos. De hecho tengo muchos amigos sacerdotes que son gente extraordinariamente correcta. Si lo malo es que el daño que hacen estos personajes como Caradima, o Precht, ¿no es cierto?, O'Reilly, qué sé yo, tanta gente, el daño que hacen es brutal, es tremendo, y el impacto sobrepasa a las víctimas directas. Entonces, porque son ejemplos, eran ejemplos, guías. Son guías, son referentes. De hecho, me ha pasado que me llamaron varios amigos míos diciéndome, pucha, qué terrible, este era el último cura en que yo creía. Entonces, yo le dije, pucha, perdón, pero bueno, había que hacer la pega, pero... había que hacerlo. Había que hacer la pega nomás. Para la gente que no lo sabe, nosotros estos casos los tomamos pro bono, no hay ganancia económica para la fundación, ni para mi oficina, ni para nadie. Son casos que llevamos absolutamente de apoyo, por apoyo social a las chicas que han tenido estos problemas. Así que y tratando de apoyarla, aquí las que hacen el verdadero esfuerzo son ellas, no el trabajo nuestro es bien simple al final. Ya, pues gracias, Juan Pablo. Bueno, ahí vamos, a lo mejor podemos tocar el tema más adelante. Oye, César, ya, vámonos a tu libro, tu recomendación de libro y tu recomendación de película. Mira, el libro es un hombre que viene del futuro, A Man from the Future, que es la vida de von Neumann, ¿ya? El matemático, participó en la bomba atómica, en la física cuántica, en economía, en la teoría de juego. Y lo que dice el escritor, digamos, el que le hace la cuestión, que como una persona que estaba en el futuro y se enteró de todas estas cosas y de repente vuelve al presente y nos expone su visión. Bueno. Lo recomiendo, es muy, muy buena, ¿ya? Y en película, pucha que lo tenía por ahí, la película, Los Intrusos, Netflix, ¿ya? Entre terror, misterio y otras cosas, pero Los Intrusos en Netflix. Yo le pasé ahí a Alexander tanto el libro como la película. Sí, Alexander es nuestro técnico que hace posible. Sí, bueno, héroe de este programa. Sí, ya, muy buena recomendación, César. Yo aquí te voy a sobar el lomo con un libro que voy a recomendar, que lo hallo, pero voy en la mitad de él, pero ya me tiene extasiado el libro. La vida de Bismarck, de Jonathan Steinberg, pero muy bien escrita, muy bien documentada, pero con una mirada muy inteligente para escribirlo. Por ejemplo, ¿con qué cosas me he topado que a mí me ha sorprendido? Que este caballero, fuera de todo lo que uno lo conoce, la unificación de Alemania, etcétera, resulta que este caballero, cuando uno dice de dónde salió el Estado de Bienestar, este caballero se enfrenta a Carlos Marx. Y el voto Marx, universal. Claro, y se enfrenta a Carlos Marx. Y ustedes quieren saber de dónde salieron los primeros sistemas de salud pública o los sistemas de previsión. Este caballero, que en una cosa además que es sorprendente,
no se les olvide, todo el mundo critica a Marx hoy día, vaya, no se les olvide que Carlos Marx escribe en una época que trabajaban los niños en las minas de carbón, en que en Chile en la salitrera se pagaba con ficha, y que si te sindicalizaba te ibas preso, que no habían 8 horas de trabajo. Ese era el mundo que escribe Carlos Marx, en que Inglaterra eran unos truanes. De hecho, en el mismo momento que está escribiendo El Capital, Carlos Marx, Inglaterra desarrolla la primera guerra del opio contra China, que tiene rebote hasta el día de hoy. Y Bismarck se da cuenta, y eso es lo genial de él, siendo un hombre conservador, autoritario. Ultra conservador. Claro, ultra conservador. Se da cuenta que Marx tiene razón en muchas de las cosas. Y en vez de decir ataquemos, lo tratemos como terroristas, dice le tengo que ceder terreno, tiene un punto. Y yo tengo que ocupar el terreno. Y por eso digo yo que es genial en la parte que voy, por lo menos, que es la parte esta de inventar el estado de bienestar. Es decir, sabéis que el capitalismo no puede ser así. Y descubrir y empezar a... Y por eso me sorprendió a mí, en mi ignorancia, tomarme con este gallo detrás de los primeros programas de previsionales. Entonces, pero aparte de eso, una personalidad fascinante, disruptiva, desordenado. Alcohólico, pero más, bueno, eso es lo otro impresionante. La juventud de él era como uno le hubiera gustado tenerla. Alcohólico, bueno para revolverla, liberal, hasta el concho, hasta que se ordena y decide ponerse serio. Pero un personaje notable. Recomiendo leer sobre Bismarck. Sí, muy bueno. Creo que es un personaje muy agudo. Y película, a propósito de lo que está pasando, un poco de lo que ha pasado en Chile, a propósito de escándalos sexuales y cosas, vean una serie en Netflix, se llama Anatomía de un escándalo, bien buena, y que es una mezcla muy interesante, una serie que está puesta hace poco, un par de semanas. Te tiene que haber gustado. Muy buena y bien actuada, con cosas de abogado en Inglaterra, muy interesante, pero es como los escándalos van escalando y los errores normalmente consisten en no ser capaz de determinar hacia dónde va el escándalo a desarrollarse. Así que recomiendo esa Anatomía de un escándalo. Ya, pues César, qué bueno que sigamos. Ya, pues yo el otro viernes me voy a conectar desde Valdivia, que voy en un viaje de trabajo y de placer en el fondo de ir al sur. Sí, yo también creo que me voy a conectar de fuera de Santiago, así que ahí lo haremos a control remoto y que cuídense todos y acuérdense que el domingo es el Día de la Madre. No se les olvide. Ya. Te acordarás de ella, pa. Yo tengo mi mamá está viejita, pero ahí está viva, hay que regalonearla. Ya, pues, aprovecha. Un abrazo a todos, cariño, César, a todos. Que estén bien.